La semana pasada se estuvo hablando sobre la victoria de Dios a través de su pueblo, del pueblo de Israel, cómo Dios lo liberaba de sus enemigos a través del liderazgo de Débora y Barak. Y el último versículo del capítulo 5 pues acaba diciendo que la tierra reposó 40 años, es decir, que disfrutaron de 40 años de paz, toda una generación, pero es la tónica del libro de Jueces que llevamos semanas viendo y que seguiremos. Es la tónica, digo, que Dios constantemente está liberando a su pueblo de Israel, a pesar de su infidelidad, y el pueblo de Israel constantemente se está olvidando del amor, de la justicia de Dios. Esa es la tónica. Dios liberando y el pueblo de Israel olvidando, ¿verdad? Y, una vez más, vuelve a suceder lo mismo. Y esto nos lleva a la historia de hoy, el capítulo 6 al 8 de Jueces. Son 3 capítulos largos, pues he estado buscando cómo resumir lo mejor posible este texto y bueno, ¿qué ocurre? Vuelvo a repetir, 40 años de paz y el pueblo de Israel vuelve a las andadas, vuelve a la idolatría y en los primeros 6 versículos del capítulo 6 pues se nos presenta una situación muy, muy complicada. Una situación política, económica y espiritual, sobre todo, desastrosa, diría. Vemos que llevan 7 años escapándose constantemente a las cuevas, a las cavernas, a lugares fortificados. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, el pueblo de los madianitas, que constantemente los está oprimiendo y se está llevando sus frutos del campo y sus ganados. Pobreza total, hambre, situación de falta de libertad. Volvemos a las andadas. Pero claman a Dios. Y esta también es una tónica, ¿verdad? Una constante en el libro de Jueces. Cuando se ven con el agua al cuello, pues la generalidad del pueblo de Israel vuelve a clamar. Y el Señor, una vez más, les manda un profeta. ¿Y qué el Señor tiene misericordia de ellos, ¿verdad? ¿Y el profeta qué les va a decir? Pues le va a decir un mensaje de parte de Dios y les va a revelar el porqué de su situación. Y vamos a ver 2 motivos, y esto lo vemos en los versículos del 6 al 10 del capítulo 6. Por un lado, se habían olvidado de lo que Dios había hecho en el pasado, desde que los liberó del pueblo de Israel, siglos atrás, hasta las constantes liberaciones que tuvieron, que hemos visto ya en los primeros capítulos del libro de Jueces. Ingratitud, digamos. Constante ingratitud a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Pero lo que es aún más grave, el segundo motivo, idolatría. Adoración a imágenes, en este caso a las imágenes de Asera, y adoración en el altar de Baal. Adoración a los dioses de las naciones vecinas. Qué triste, ¿verdad? Pero aún así, al Señor le es suficiente para mandarles un profeta. A pesar de esa obstinación del pueblo de Israel, de esa caradura que tenían, a pesar de ellos les vuelve a dar una oportunidad. El profeta les dice los 2 motivos que acabo de mencionar. Y ahí el Señor nos muestra su misericordia. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero aún así, también sabemos que Dios al que ama disciplina. Y Dios amaba al pueblo de Israel. Y quiero compartir con todos vosotros uno de mis textos preferidos, ya no solo del Antiguo, sino también de toda la Biblia. Porque es uno de los textos que mejor refleja la profundidad del amor de Dios y de su gran misericordia al pueblo de Israel y, por lo tanto, también a cada ser humano. Y os invito a leerlo conmigo. Vamos al capítulo 11 del libro profético de Oseas. Capítulo 11 del libro profético de Oseas.
Y todo el capítulo es maravilloso, pero lógicamente pues hay que resumir y quiero compartir los versículos 1 al 3 y después saltaremos del 7 al 9. Dice así el profeta Oseas de parte de Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí también hay una doble profecía, también se está refiriendo a Jesús. Es decir, habla del pasado, de cuando el Señor liberó a través de Moisés al pueblo de Israel, pero también es profético, porque como bien sabéis, el niño Jesús tuvo que huir a Egipto con sus padres, ¿verdad? Y de Egipto llamé a mi hijo, doble sentido. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Qué triste, ¿eh? No se daban cuenta de que a pesar de todas sus infidelidades de todo tipo, espirituales, fijaos cómo termina el versículo 3, y no conoció que yo lo cuidaba. Pero continuamos con el amor de Dios. Y en los versículos 7 al 9 de este mismo capítulo sigue diciendo: Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Azma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad, hermanos? Y esto también nos debe llevar a hacernos una pregunta. Cuando estamos viviendo en nuestra vida interior, en nuestro día a día, situaciones realmente problemáticas, complicadas, tenemos que parar a pensarnos si por un lado es debido a que el Señor está fortaleciendo o probando nuestra vida espiritual, o si bien, como toca en la lección en los capítulos de hoy de Jueces de hoy, o si bien es debido a que cada vez nos estamos alejando más de una sincera comunión espiritual con Dios. Eso debemos preguntarnos constantemente. Y el Señor les envía un profeta que les hace ver la realidad de su situación y el porqué, y al mismo tiempo, un poquito después, se aparece a un hombre. Pero a ese hombre se le aparece el ángel de Jehová. Es decir, Dios se manifiesta a través de un ser vivo aquí al protagonista de hoy, que es Gedeón. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Pues estaba sacudiendo el trigo a escondidas, porque en cualquier momento podían venir los madianitas y hacer destrozos de todo tipo. ¿Y Gedeón quién era? Pues Gedeón era el menor de una familia pobre de la tribu de Manasés. ¿Y cuándo se le aparece Dios a través de este ángel de Jehová a este hombre, a este Gedeón? Pues se le aparece en un momento, como he dicho, estaba a escondidas, solo seguramente, en un momento de reposo, de poco ruido, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque reflexionando me doy cuenta que la mayoría de las veces en que he notado la presencia de Dios con más fuerza en mi vida ha sido en momentos en momentos de fuera de prisa, que no tienen que ver con las prisas, en momentos de soledad, en momentos de quietud. Debemos procurar tener
aunque sea algún momentillo, momentos para estar solos, para reflexionar tranquilamente, para leer la Biblia, para orar, para reflexionar. Porque es difícil, vivimos en una sociedad estresante realmente. Mucha información constante, trabajos estresantes, vamos para aquí, vamos para allá, no sé qué, tal. Y es bueno tener momentos de quietud. Y ahí se aparece el Señor a Gedeón, cuando estaba a escondidas por la situación sacudiendo el trigo, ¿verdad? Y es una conversación muy interesante. Y esa conversación aparece en los versículos 12 al 24 del capítulo 6. Y Dios describe a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Un varón esforzado y valiente. Es un varón que tiene el apoyo de Dios. Pero que, como cada uno de nosotros, también tiene sus flaquezas. Y las veremos en esta mañana. Una de ellas es que le pasaba un poco como a Tomás, que era inseguro y necesitaba que el Señor le confirmase a través de milagros que él era el llamado por él para liderar el pueblo de Israel. Y seguro que los que habéis leído estos 3 capítulos, pues os habéis dado cuenta de ello, ¿no? Unas cuantas señales tuvo que hacer el Señor para que él se reafirmara, para que él cogiera confianza en el Señor. Pero eso nos pasa a cada uno de nosotros. Nuestra fe es más débil de lo que pensamos. Y Gedeón también, y lógicamente porque estamos viviendo una situación complicadísima, está preso de un espíritu de queja, de amargura, de melancolía, de casi depresión. Fijaos lo que dice en el final del versículo 13. Le dice al ángel de Jehová, le dice Gedeón, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La mayoría del pueblo de Israel pasaba de todo, pero a él le dolía la situación porque él amaba a Dios y había escuchado las historias de cómo el Señor había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Y estaba un poco amargado, pero es que es normal, ¿cómo no iba a estarlo? Era una situación complicadísima. Pongámonos en su lugar y en el lugar del pueblo de Israel, la situación que estaban viviendo. Pero también era un hombre, a pesar de ser bastante inseguro, era un hombre humilde. Fijaos cómo le dice en el versículo 15 al Señor, al ángel de Jehová. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Quién soy yo para que tú me escojas a mí? Estoy en una familia pobre, de la tribu de Manasés. ¿Qué actitudes tengo yo? Soy el menor de mis hermanos. No se llena de orgullo, ¿no? Todo lo contrario. Se es consciente de lo que le está pidiendo el Señor. Y otro detalle que veo en esta conversación es que encuentro a un hombre, a un Gedeón, respetuoso, que tiene temor de Dios, que tiene un respeto reverente por él y tiene un conocimiento de las Escrituras. Debía tener un buen conocimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque fijaos lo que le dice en el versículo 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Cuidado, estoy viendo a Jehová cara a cara. ¿Qué pasaba? Que él sabía que podía morir, porque conocía la conversación que había tenido Moisés con Jehová muchos años atrás. Éxodo 33, versículos 20 al 23. Leamos. Capítulo 33, versículos 20 al 23. ¿Qué le decía allí el Señor a Moisés? Le decía lo siguiente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y Gedeón era consciente de esto. Y dijo a un Jehová a Moisés, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña,
y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es verdad que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no nos olvidemos que tenemos que tener un respeto reverente al Señor en todo lo que hagamos en nuestra vida. Y que cuando le fallamos nos debe doler el haberle fallado. Y Gedeón tenía temor. Sabía que había visto cara a cara a Dios y sabía de la conversación que Dios había tenido con Moisés siglos atrás. Pero el Señor, conociendo el corazón de Gedeón, humilde, el corazón respetuoso de Gedeón, lo tranquiliza. ¿Y qué le dice en el versículo 23? Ya volvemos a Jueces, capítulo 6. ¿Qué le dice en el versículo 23? Paz a ti. Me encanta este versículo. Paz a ti. No tengas temor y no morirás. Y Gedeón, impactado, ¿qué hace? Pues le edifica allí mismo un altar a Dios. ¿Cuántas veces nos ocurre igual que Gedeón? Hay motivos. ¿Cuántas veces las circunstancias problemáticas que nos rodean echan raíces de amargura en nuestro interior, ponen en nosotros un espíritu melancólico, de queja, de casi depresión? ¿Cuántas veces ocurre, verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor en esta mañana? Y cómo cuando Abel ponía en el WhatsApp el versículo 16 del capítulo 6, cómo vemos cómo el Espíritu nos lo quiere decir esta mañana. Y lo volví a repetir hace unos minutos, Abel. Esto es uno de los versículos principales. Ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. ¿Hay motivos para estar tristes? Claro que sí. Pero hay un motivo superior para estar gozosos. Ciertamente el Señor estará con cada uno de nosotros. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. No importa que la grandísima mayoría de las personas que nos rodean vivan de espaldas a Dios a la hora de tomar decisiones. Y que por tratar de seguir a Dios, como le ocurrió a Gedeón, él era una persona minoritaria en el pueblo de Israel, su forma de ver la vida, pues que eso nos traiga consecuencias también negativas, problemáticas. Claro que sí. ¿Cuántas angustias, cuántos miedos, cuántas ansiedades nos rodean? Muchas. Pero debemos seguir el ejemplo de Gedeón, un hombre imperfecto como cada uno de nosotros, pero que, como lo describe el Señor, era esforzado y valiente. Y nosotros debemos seguir su ejemplo en el trabajo, con nuestra familia, con todas las personas que nos rodean. Debemos ser esforzados y valientes, no avergonzarnos de lo más importante en nuestras vidas, que es el Señor. Los problemas no desaparecen. Es más, es posible que por ser cristianos aumenten. Pero tenemos la presencia del Espíritu Santo a nuestra disposición. Y como nos dice Jesús en Mateo 11, capítulo 11, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No nos olvidemos de lo que nos dice el Maestro, el que sufrió en la cruz por cada uno de nosotros. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y acordémonos del versículo 23 que leímos antes. Paz a ti, cuando la ansiedad, cuando las circunstancias difíciles nos acechen, paz a ti. No tengas temor, no tengas miedo espiritual, no te dejes llevar por la ansiedad, por los afanes de esta vida, que también lo dice Jesús muchas veces en los evangelios. Y por último, no morirás. Estaremos por los siglos de los siglos con el Señor. Esta vida es pasajera.
Así que hay motivos para estar gozosos, ¿verdad, hermanos? Bueno, seguimos. Pero faltaba una cosa. Para que el Señor volviese una vez más a apoyar al pueblo de Israel, a liberarlos de la opresión de los madianitas, el pueblo de Israel tenía que abandonar la idolatría. Y entonces Dios le pide a Gedeón que derribe las imágenes de Asera y los altares de Baal que tenía su propio padre Joás allí en la ciudad de Ofra. Y Gedeón, esforzado y valiente, cumple inmediatamente lo que le pide el Señor. Pero ¿qué ocurre al día siguiente? Que la gran mayoría de los vecinos de Gedeón en Ofra se enteran de que ha sido él y van junto a su padre Joás, y le exigen que su hijo menor, Gedeón, tiene que morir. ¿Y qué hace Joás? ¿Qué situación, eh? Pongámonos en la piel del padre de Gedeón, de Joás. Pues una respuesta muy sabia. Versículo 31. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, si Baal es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y de ahí también sale otro nombre de Gedeón, que también aparece como Jeroboal. Porque si Baal es un dios, Jeroboal significa que si Baal es un dios, contienda con el que derribó su altar, que fue Gedeón. No sabemos realmente cuáles fueron los motivos de esta sabia respuesta de Joás. Podría ser defender, lógicamente, a su hijo menor, que no lo matara. Podría ser preservar la paz pública de la ciudad. O podría ser que llegó a la convicción de que lo que había hecho su hijo era lo que tenía que hacerse en Israel, que era acabar con la idolatría a otros dioses. O una mezcla de cualquiera de estos motivos. Lo cierto es que los ciudadanos de Ofra pasaron de querer matar a Gedeón a decidir seguirlo como líder, como su líder, como el elegido por Dios para liberarlos de la opresión de los madianistas y el resto de pueblos. El Señor actúa de maneras insospechadas. El hombre propone, pero Dios dispone. Y entonces, cuando ya hay una actitud de abandono de la idolatría, de no querer matar al que tuvo la valentía de derribar las imágenes de Aseras y el altar de Baal, entonces el versículo 34 nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y se reunieron bajo su liderazgo las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Y se unieron para luchar contra los madianitas y el resto de pueblos que ya estaban en ese momento prácticamente acampados en el valle de Jezreel. Y aquí llegamos a lo que yo, en mi humilde opinión, pienso que es el tema central de la predicación de esta mañana. Que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón solamente en el momento en el que clamaron a Dios, pero también estuvieron dispuestos a abandonar la idolatría. Y esto es la pregunta que quiero hacerme a mí mismo y compartirla con todos vosotros. ¿Cuándo va a dirigir realmente con más intensidad el Espíritu Santo nuestras vidas? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues cuando confiemos en Dios y cuando estemos dispuestos, con su ayuda, lógicamente, porque sin Dios nada podemos hacer, cuando estemos dispuestos a abandonar los ídolos espirituales, no solo el adorar a santos o a imágenes, a reliquias, a otros dioses, sino cuando estemos dispuestos a abandonar los ídolos espirituales que constantemente enfrían nuestra relación con nuestro Salvador, con Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Apóstol Pablo dice lo siguiente a la iglesia allí, y nos lo dice a nosotros: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos
Y fijaos ahora lo que dice. Y avaricia, que es idolatría. Por eso estamos hablando de ídolos espirituales. Y avaricia, que es idolatría. La avaricia comprende unos cuantos pecados relacionados con ella. ¿Qué comprende? Pues comprende el amor al dinero, que lo vamos a leer ahora, a las riquezas, el amor al dinero, a las riquezas. Comprende la codicia. Y podemos también hablar del amor al prestigio social, al poder, cosas que van en la dirección del orgullo personal, del yo, del egoísmo, y lógicamente es todo lo contrario a dar gloria a Dios. Y esto es muy importante. Y esto es uno de los primeros problemas que tuvieron algunas iglesias ya en los inicios del cristianismo. Y por eso el apóstol Pablo, tanto en primera como en segunda de Corintios, toca el tema de la falta de coherencia en la vida espiritual de la congregación en Corinto. ¿Qué pasaba allí? Pues pasaba que había muchos hermanos o miembros o personas que se reunían allí en la iglesia, religiosas, que eran muy activos en la congregación, pero que en su día a día caían ocasionalmente, o incluso muchos de ellos practicaban, porque no conocían realmente a Cristo, practicaban pecados de todo tipo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y desgraciadamente, 2000 años después, muchas congregaciones locales miran a otro lado por diversos intereses y no hacen nada. Y esto sigue pasando. Y cada vez más. Y no debemos tolerar estas conductas pecaminosas. Pero no solo eso. Tampoco debemos desproteger o culpabilizar a las víctimas que sufren las consecuencias de estas actitudes. Porque, hermanos, se está tolerando desfalcos, mala gestión del dinero. ¿Qué os voy a contar, hermanos, a muchos de vosotros? Esto sigue pasando. Y si no estamos dispuestos a olvidarnos, a no tolerar estas prácticas, pues nada. Después de contestar el Señor a estas peticiones de señales milagrosas, porque, como dije anteriormente, Gedeón necesitaba reafirmar su fe y le pedía al Señor más señales, pero el Señor pacientemente se las concedía. Pues, después de unas cuantas señales más, el Señor le da instrucciones a Gedeón de cómo deben prepararse para la batalla contra los madianitas y restos de pueblos. Y el ejército que estaba allí acampado en Jezreel, ¿sabéis cuántos eran? Más o menos, lo que nos dicen aquí en el texto. Se nos dice en el capítulo 8, versículo 10. Pues eran aproximadamente sobre 135.000 soldados que sacaban espada. 135.000 que sacaban espada, a lo mejor había más. Y el Señor solamente va a necesitar 300. Con Gedeón había 32.000 de esas 4 tribus. De esos 32.000, lo habéis leído seguramente en vuestras casas, van a quedar 10.000 porque 22.000 cogen miedo y se van. Y de esos 10.000, el Señor solamente va a necesitar 300. ¿Y cuáles van a ser esos 300? Aquellos que no se arrodillan para coger el agua del río, sino que lo cogen con la mano y lo lamen
Con 300 hombres el Señor va a vencer a 135.000 o más. Y esto nos enseña una lección. Y el Señor se lo dice a Gedeón y nos lo dice a nosotros en esta mañana. ¿Y qué nos dice en esta mañana? Versículo 2 del capítulo 7. Vamos terminando. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Por eso el Señor solamente quería utilizar a 300. Para que no hubiera un mínimo motivo de orgullo en esa victoria que iba a ocurrir. La mano que iba a salvarles era únicamente y exclusivamente la mano de Dios. Y ellos iban a ser meros instrumentos. Es más, el Señor no necesitaba ni a uno de ellos. Y esto nos debe hacer recapacitar de que en un mundo tan competitivo como en el que vivimos, un mundo en el que se valora a las personas por lo que consiguen o por lo que tienen, no tiene nada que ver con lo que observa el Señor. El Señor no nos valora por lo que consigamos o tengamos. El Señor nos valora porque simplemente aceptemos ese regalo que Él nos ofrece, pongamos nuestra fe en Él y busquemos obedecer de corazón sus instrucciones y sus normas morales que encontramos aquí reflejadas en estas maravillosas escrituras escritas durante miles de años e inspiradas por Dios. Solo su amor, solo su poder, solo sus atributos divinos que aparecen reflejadas en Gálatas, en esos 9 frutos del Espíritu Santo, solo sus atributos divinos son imprescindibles. Todo es para la gloria de Dios, o debiera ser para la gloria de Dios. Por eso, si en esta mañana te estás dando cuenta que nunca has aceptado al Señor de corazón, que realmente has vivido de espaldas y que las buenas cosas que hayas hecho de vez en cuando son pinceladas, que sepas que por ti mismo no te puedes salvar, que por mucho que hagas, sin Dios nada puedes hacer, sin la mano de Dios nada puedes hacer. Es lo que estamos viendo en esta mañana con la historia del pueblo de Israel en la época de Gedeón. Solamente, como dijo anteriormente, lo vuelvo a leer, mi mano me ha salvado, para que no digamos que mi mano me ha salvado. Es la mano de Dios la que salva. Y por eso el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, nos lo deja muy claro. Si quieres entregar tu vida a Cristo, tienes que ser muy consciente de estas palabras que te dice el apóstol Pablo en esta mañana. Porque por gracia sois salvos, por la misericordia y la voluntad soberana de Dios, únicamente. Por medio de la fe, eso es lo único que tienes que poner, pero una fe sincera. Arrepentirte y estar dispuesto a que Dios dirija realmente tu vida. No haciendo cosillas religiosas. Obedeciendo a Dios en tu día a día. ¿Estás dispuesto en esta mañana a arrepentirte y a tomar ese compromiso? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios liberó al pueblo de Israel y por sí mismo, ellos fueron instrumentos, no los necesitaba. Y la salvación también es lo mismo, es por su gracia. Y nosotros tenemos que aceptar ese regalo que nos ofrece, estar dispuestos a que Él sea lo más importante en nuestras vidas. Vamos terminando, como dije anteriormente, y seguramente habéis visto en vuestras casas que no hubo necesidad de batalla. Lo que ocurrió fue una persecución constante de los madianitas, de los amalecitas, de los pueblos del oriente, que estaban al oriente de Israel, que escaparon.
Y esa historia se nos cuenta desde el capítulo 7, versículo 21, al capítulo 8, versículo 21. Ya no se necesitó ni batallar, simplemente los iban persiguiendo y los iban cogiendo, boom, 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 y con 300 hombres, imaginaos. No vamos a entrar en detalle, seguramente lo habéis visto en vuestros hogares. Tremendo, ¿verdad? Con 300 ganando a 135.000 o más. Y terminamos con el capítulo 8, versículos 22 al 35. Y allí vemos 40 años de paz bajo el liderazgo como juez de Gedeón, pero, desgraciadamente, a la muerte de Gedeón, el pueblo de Israel, como veréis la próxima semana, veremos, volverá a la idolatría y volverá a las andadas y habrá problemas, pero ya esa es otra historia. Sí que quiero compartir en 3 minutos 3 decisiones que tomó Gedeón. Una de ellas fue acertada y 2 erróneas. ¿Cuál fue acertada? El rechazar el ofrecimiento que le hizo el pueblo de Israel. ¿Qué le ofrecieron? Que hubiera una monarquía hereditaria, que él fuera rey de Israel y después sus hijos, alguno de sus hijos continuase y sus nietos, etc. Pero él amaba a Dios y al amar a Dios amaba al pueblo de Israel. Y él pensó en lo mejor para el pueblo de Israel. ¿Y qué era lo mejor para el pueblo de Israel? Seguir con el sistema de jueces. ¿Y qué les dice? Pues les dice que Jehová señoreará por vosotros. Yo no quiero riqueza, yo no quiero poder, yo quiero lo mejor para vosotros, porque lo que sea mejor para vosotros será lo mejor que quiere Dios. Y él rechaza el ser rey y continúa pues como juez, como un juez líder. Y esto también pues me hace reflexionar en que no debemos olvidarnos, lo dije también anteriormente, que somos meros instrumentos al servicio de Dios, que todo lo que hacemos tiene que ser única y exclusivamente para la gloria de Dios. Decisión acertadísima, pero también tuvo 2 fallos. El primero salió de una decisión, de una intención buena. Gedeón pues dice, pues vamos a recordar este momento histórico, esta victoria espectacular, esta persecución que hicimos. Os pido que me traigáis zarcillos, cada familia me traigáis zarcillos, y vamos a hacer un efod que nos haga recordar este momento histórico. E incluso ese efod pues, podría servir como una especie de objeto, y ahí empieza lo malo ya, una especie de objeto en el que el pueblo de Israel consultase a Dios en momentos difíciles que les surgieran en el futuro. Y ahí veis como de una buena intención, un simple recordatorio de lo que habían vivido, ya vamos a que se convierta como una especie de objeto de consulta y ya después ya se convierte en una reliquia y, como habéis visto en el texto, fue desviando a la familia de Gedeón, al propio Gedeón y al resto del pueblo de Israel de la esencia del buen seguimiento de Dios. Y se convirtió este efod en una especie de reliquia. Y mucha gente lo confundió como algo idolátrico. ¿Veis? ¿Qué lección saco de esto? Pues que muchas veces las buenas intenciones no bastan. Muchas veces, si las buenas intenciones no van acompañadas de seriedad, de hacer las cosas conforme a la Biblia, pues esas buenas intenciones pueden traer muy malas consecuencias. Y esto es lo que ocurrió. Gedeón empezó con buena intención, agradecer a Dios lo que había pasado. Y fijaos el problema que trajo este efod. Y la segunda decisión incorrecta fue que Gedeón también siguió la poligamia. Es decir, tuvo varias mujeres y una concubina. Y como veremos la próxima semana, esa concubina dio luz, engendró como hijo a Abimelech. Perdón, no, sí, Abimelech. Engendró a Abimelech. Y ya veremos los problemas que eso trajo consigo. Todos sabemos que
los personajes bíblicos que tuvieron varias mujeres e incluso concubinas tuvieron cantidad de problemas. Acordémonos los problemas que tuvo David, golpes de estado de varios de sus hijos, un hijo matando al otro, cantidad de problemas. Celos entre las mujeres, ver la historia de Jacob, podemos ver la historia de Salomón, podemos ver el propio Gedeón, los problemas que tuvo por tener varias mujeres y concubinas, que veremos la próxima semana. Le hubiera ido mejor si hubiera tenido una sola mujer o estuviera soltero. Vale, y se acabó esto, hermanos. «40 años de paz, toda una generación con Gedeón, pero Gedeón muere y desgraciadamente, como dije anteriormente, el pueblo de Israel vuelve a la idolatría y se olvidan de la fidelidad, de la misericordia de Dios, y no solamente de eso, se olvidan de lo que Gedeón había hecho por ellos. ¿Y qué hacen? Pues tratan mal a su familia. Y cuando muchas veces nos olvidamos de Dios, pues consecuentemente nos olvidamos también de sus propios amigos. Y hermanos, la pregunta que yo me hago y que quiero dejar en esta mañana es: ¿estamos manteniendo ídolos espirituales en nuestras vidas? ¿Estamos manteniendo esos ídolos que hemos visto en el Nuevo Testamento que nos alejan, que enfrían nuestra relación personal con Dios? Oremos. Antes de orar, pues deciros que me voy a ir pronto, tengo que salir pitando porque tengo una comida familiar en un pueblo de Orense, así que bueno, nada. Oramos. Sí, Padre, qué insignificantes somos delante de ti, qué insensatez son nuestras vidas, Señor. Realmente la salvación es solamente por tu gracia, Señor. Porque realmente, si fuera por nuestras obras, sería una vergüenza, Señor. Somos indignos de hacer cualquier cosa realmente delante de ti, Señor. Pero por tu sacrificio en la cruz y por tu resurrección, nos has hecho dignos, Señor. Nos has hecho dignos de poder tener comunión en el lugar altísimo, de poder acceder a la comunión a través del Espíritu Santo en cualquier momento de nuestra vida. Y todo por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y por eso lo único que te queremos pedir en esta mañana, que seamos agradecidos y que en nuestro día a día seamos siempre conscientes de que debemos vivir en constante comunión contigo, Señor. De que debemos dejar que el Espíritu Santo toque cada día más y más nuestras vidas. Que te dejemos que nuestras vidas sean unas vidas de gracia y que pongamos una fe sincera en el día a día, Señor. Es lo único que nos demandas, que oremos, que profundicemos en la Biblia, que la pongamos en práctica, que estemos dispuestos a ponerlas en práctica, Señor, para vivir una vida de gracia. A ti sea la gloria para siempre, Padre. En tu santo nombre. Amén.